Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en McKinney, un sábado más, gracias a ustedes. Miren, para mí es un placer personal, pero también un lujo profesional el recibir al ministro de Educación, por más de una razón. La principal de todas, porque no hay un solo problema de la vida nacional que no tenga que ver de alguna manera, muy mucho o demasiado, con la educación. Por eso, qué bueno que está con nosotros el arquitecto Andrés Navarro. Bienvenido, mi señor. Buenas noches, Pablo, y a todos los televidentes. Un gusto estar acá. Bueno, yo creo que si usted está de acuerdo conmigo, podríamos pasar balance, una especie de briefing. ¿Cómo ha cambiado la vida del estudiante y del maestro en estos últimos años de revolución educativa, mayor presupuesto? ¿Qué ha cambiado? Bien, Pablo, realmente son muchos cambios los que se han experimentado, no solamente en la vida del estudiante, de las familias y también de los maestros, sino de todo el sistema educativo dominicano. A partir de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto por parte del Estado en materia educativa, pues se han emprendido una serie de programas para el fortalecimiento del sistema educativo, y esto liderado por el presidente Danilo Medina, que ha sido el estadista que ha tenido el valor, el arrojo de asumir esta causa social que fue denominada el 4% y que hoy tiene tantos productos que exhibir. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, con el establecimiento del formato denominado jornada completa o jornada escolar extendida, se incorpora a la escuela una serie de servicios que antes eran un sueño y hoy son una pura realidad. Por ejemplo, la alimentación en 3 tipos de servicios, desayuno, almuerzo y merienda, crea unas condiciones para el estudiante que son necesarias para entonces estar dispuesto a mejora en los aprendizajes, que es la nutrición, la buena alimentación. Recordemos que muchos estudiantes antes tenían que ir incluso sin desayunarse a la escuela, llegar a las casas sin seguridad. Claro, llegaba a las casas sin seguridad de comida, por eso muchos niños tenían que ser sacados de la escuela por sus padres para hacer alguna labor productiva y garantizar el alimento. Hoy en día eso casi está desapareciendo en la República Dominicana porque la jornada escolar extendida ya alberga 1.200.000 estudiantes. Es más del 60% del estudiantado en el sector público que está programado a ser servido por este tipo de formato escolar. ¿Qué tiempo falta para completar el otro 40? Bueno, la pretensión del presidente, y es un encargo que tenemos nosotros, es de concluir la universalización de la jornada escolar extendida a finales de este próximo año escolar. Es decir, que entre finales del 2018 y mediados del 2019 tendremos que haber agotado esta pretensión. Estamos hablando de 1.700.000 estudiantes que deben estar en jornada escolar extendida, que son los estudiantes que están cursando los diferentes grados en la edad que le corresponde, porque tenemos también una modalidad que se denomina un subsistema que es para educación para adultos, que son ya los adultos que toman docencia, ya sea en las noches, los fines de semana, pero ya esa modalidad no es susceptible de la jornada escolar extendida porque es un programa flexible para la formación de adultos. Esto nos va a permitir también incorporar otros servicios, la jornada escolar extendida. El problema del horario. O sea, por ejemplo, para llenar esas 8 horas, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles materias especiales, fuera del currículum? ¿Qué se va a hacer? Yo te diría que una de las claves fundamentales de la revolución educativa, es decir, del cambio en la educación, es el currículum basado en competencia. Incluso podemos decir, más que las nuevas edificaciones y la misma jornada escolar extendida, el contenido, las estrategias nuevas que trae el currículum es lo que realmente va a repercutir de manera directa en la calidad educativa. ¿Pero qué quiere competencia, decir? Por favor? Competencia es que tanto tú como yo nos formamos en un currículum escolar que pretendía era transmitir conocimiento al estudiante, es decir, se basaba en el saber.
Y por eso nos obligaban tanto a memorizar datos, hechos. Hay que recordar los exámenes. Nostalgia de la botella, ministro. Oh, la botella. Así, esa denominación tan fabulosa, ¿no? Que era la botella. O el chivo, porque definitivamente habían momentos en que ya la memoria no daba y había que apelar al chivo. Resulta que en este momento el sistema educativo ha migrado a un nuevo paradigma curricular que es basado en competencia. Ya la búsqueda no es el saber simple y llanamente, sino el saber hacer. Es decir, competencia la podemos traducir en habilidades, en saber hacer. Y esto implica un mayor esfuerzo, ya no es solamente la transmisión de conocimiento, sino dinámicas que permitan que el estudiante también produzca conocimiento junto al maestro en actividades prácticas que implican tiempo. Por eso ya no es suficiente 2 horas y media, 4 horas. Es necesario, la jornada escolar extendida, podemos decir que es el recipiente, como este vaso, donde vamos a vertir todos los conocimientos, los contenidos que se ameritan en un nuevo currículum basado en competencia. Y este currículum procura desarrollar al menos 7 competencias fundamentales en los estudiantes. Tenemos competencias fundamentales y también específicas. Las específicas, por ejemplo, es la competencia en matemáticas o en un segundo idioma o en tecnología. Pero hay competencias fundamentales que son las que van a crear una nueva ciudadanía, como la primera, competencia de comportamiento ético y ciudadano. Que ya como valores, muchos son... Más allá de matemáticas. Exactamente. ¿Por qué? Porque cruzan todo tipo de conocimientos, son necesarios. La segunda competencia es la comunicativa, que nuestro estudiante tenga capacidad no solamente de comunicar conocimientos, sino también emociones y sentimientos, que sabes que eso es clave para una convivencia pacífica en cualquier tipo de sociedad. También la competencia de pensamiento lógico, crítico y científico. No nos interesa tanto la memorización, más sí el raciocinio, la capacidad de discernir frente a los problemas que se le presentan al estudiante. También la competencia de resolución de problemas. No es que el estudiante, el maestro está dedicado a resolverle los problemas, sino que lo problematiza cualquier tema para que el estudiante le busque solución. Y esto le va a generar mayores capacidades para desarrollarse en la vida. La competencia, por ejemplo, científica y tecnológica. No tanto está referida al manejo de un computador, lo que está referida es a un pensamiento científico que siempre trate de buscar el porqué de las cosas. Pero hay algo que no me he mencionado todavía, que tiene que ver con un proyecto del banco, el BHD, que tenía que ver con la inteligencia emocional, sí, que había es un proyecto de una colaboración de esa institución con el ministerio, y sin inteligencia emocional usted puede ser Einstein. Así es. ¿En qué está eso? Bueno, resulta que la séptima competencia es la del desarrollo personal y espiritual, que implica el desarrollo de esa inteligencia emocional. Hemos visto, y de repente tú puedes recordar, muchos de tus compañeritos, me pasó a mí también, que eran top, máximo en calificaciones, pero no pudieron desarrollarse como profesionales por graves problemas emocionales. Y también lo vemos en nuestros equipos profesionales, gente que tiene PhD pero no puede convivir con los demás y por tanto entonces no es productivo ni en la empresa ni en el lugar, la organización donde se encuentra. Entonces este currículum es lograr que sea una aplicación efectiva, que no sea una realidad normativa, pero que en las aulas sea otro currículo lo que se esté aplicando, es una de las grandes pretensiones de este periodo gubernamental. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, si es posible que hablemos del currículum familiar. ¿Con qué se come eso? Estamos hablando con el señor ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, que no sé por qué me vino a la cabeza que es necesario recordar también que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ya regresamos. Todo el que quiso regularizar su situación se le dio la oportunidad, porque debes recordar que para nosotros el objetivo fundamental de esto es la regularización y el fortalecimiento institucional, más que el castigo.
Continuamos. Ministro Navarro, currículum versión familiar. ¿Qué es eso? Bueno, yo soy de Baní, lléveme al paso, ¿tú ves? O sea, no, pero los vanilejos son muy no, en matemáticas lúcidos. Somos buenos. Bueno. En las cuentas del colmado y las cosas. Pues resulta, Pablo, que a diferencia del currículo anterior, basado en conocimiento, se podía ejercer exclusivamente por la escuela. Pero como te dije, las competencias que te he enumerado, no es posible desarrollarlas solamente con el maestro, es necesario la familia. Entonces tenemos que involucrar ahora como un sujeto curricular a la familia, ¿sí? En un rol que se denomina estimulación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Crear condiciones en la casa para que el niño esas competencias éticas, de pensamiento lógico, comunicativa, la pueda seguir desarrollando en la casa. Para esto tenemos que crear un instrumento que guíe a los padres. Y he tomado la decisión que ese currículo enorme, técnico, que es un documento difícil de leer por personas comunes, no especialistas, lo vamos a traducir, ya lo estamos traduciendo y va a ser puesto en circulación en febrero en una versión, digamos, llana para la familia, donde se le explique a cada padre y madre cuáles son los objetivos curriculares en la escuela para con su hijo y cuál es el rol que él debe jugar para coadyuvar a que su hijo desarrolle esas competencias. Entonces será un documento gráfico, de poco texto, de buena explicación, para que le sirva de guía a los padres. El Ministerio no ha pensado en sostener reuniones o provinciales, municipales, con los padres los domingos, por ejemplo, que la gente no trabaja, para explicarle a los padres el valor, la importancia de acompañar a sus hijos. Y digo padres porque las madres generalmente están más. Sí, así es. Sí. Pero ¿hay algún plan de que ese documento no solamente sea entregarlo, miren, llévenle eso a su papá, sino tener esos encuentros? Sí, ya lo hicimos. Ya comenzamos con una primera ronda a nivel nacional, encabezada por mí, explicándole a los padres. ¿Y cómo te fue a Baní, ministro? Yo no supe, a mí no me informaron. Lo que pasa es que flojo, eso no me llegó a mí. Lo que pasa es que Baní pertenece a la regional de Azua. Entonces concentramos en Azua a los representantes de Baní y también de San José de Ocoa. Ahí nos reunimos con las asociaciones de padres y madres de las escuelas para explicar todos los retos que tenía el nuevo currículum y el nuevo sistema educativo. Ahora con la publicación vamos a hacer una segunda ronda nacional, regional por regional, tenemos 18 regionales en el país, para entonces no solamente entregarlo, como bien dice, sino también explicarlo. Y vamos a darle seguimiento. Nosotros tenemos una dirección general en el ministerio que está ocupada de darle seguimiento, enlace a todas las asociaciones de padres amigos de las escuelas. Es un reto enorme la aplicación de este currículum, pero si lo hacemos con ese socio fundamental que es la familia, vamos a tener éxito. Sobre todo porque ahora la responsabilidad de los maestros es mucho mayor por el asunto de la nueva familia, donde en un porcentaje altísimo solamente hay uno de los padres, no es la familia tradicional, la nuestra con la madre nuclear, ahí, el pescozón a tiempo, la pela necesaria. Entonces eso marca mucho, ¿sabes? Ese empuje. Implica un mayor esfuerzo, sí. Por esa razón, Pablo, además del socio llamado familia, la revolución educativa necesita de un tercer socio, que es la comunidad. Porque muchas de las competencias trascienden el ámbito de la familia y es necesario fraguarlas para los niños en el ámbito de la comunidad. Y eso nos ha llevado a tener también un área del ministerio que trabaje la relación escuela-comunidad. Es especie de un triángulo. Escuela, familia y comunidad es la garantía del desarrollo de este currículum. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso tan fundamental? Bueno, ya nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de las comunidades, nosotros tenemos una red de organizaciones no gubernamentales que ya están trabajando con el Ministerio de Educación. También estamos haciendo alianzas, por ejemplo, ya hicimos una alianza con los ayuntamientos del país a través de la Federación Dominicana de Municipios, porque a través de los ayuntamientos es mucho más fácil enlazar con las comunidades en el entorno de las escuelas. Okay. El tema del saneamiento de la nómina de docentes, ¿en qué quedó? ¿Cuáles resultados se obtuvieron y hacia dónde se debe ir
Ahora hay una cosa maravillosa que es evaluación de desempeño, es decir, tú funcionas mejor y tienes, bueno, pues unos estímulos. Sí, resultado de la evaluación de la nómina. Bueno, esa auditoría, la auditoría de la nómina fue concluida ya hace varios meses. Sí. Eso nos ha permitido sanear y tener una nómina cierta en materia docente. Ya pudimos identificar todos los docentes que estaban ejerciendo su función en una escuela que no era la que aparecía en el nombramiento original de ese maestro. Eso generaba muchas confusiones y distorsiones, incluso para la ubicación del maestro. Eso se logró. El 30% de los maestros estaba laborando en un lugar que no era donde estaba registrado en la nómina. Y como comprenderás, ir a hacer una evaluación del desempeño con el dato de la nómina que encontramos, iba a generar un margen de error extraordinario que iba a hacer fracasar el proceso de evaluación del desempeño. Por eso que ya esa nómina es cierta, tenemos unos 80.700 docentes en el sistema, no 90.000. Entonces, ¿hay unos chelitos entonces? No, porque el cambio en el número no era solamente por el, digamos, dispendio de recursos, sino también porque un maestro podía estar apareciendo varias veces en la nómina y aparecía en la contabilidad de la nómina y no había gente que cobraba sin trabajar, y no había gente que incluso vivía fuera del país. Hubo un porcentaje. ¿Cuántos casos? ¿Qué porcentaje? Bueno, por ejemplo, en el caso de docentes que identificamos que estaban fuera del país, eran más de 500, que una parte decidió regresar y otra parte, bueno, queda definitivamente fuera. Pero ese tipo de distorsiones ya están resueltas. Y lo importante, ahí no hay un problema de una falta de régimen. De control. Y de consecuencia en el sentido de que yo atrapé a Maquinini, que estaba en Nueva York cobrando hace 3 años. Entonces yo le doy la oportunidad que se reintegre, la ADP le da la oportunidad, pero usted es un delincuente, usted estaba cobrando por un trabajo que no estaba haciendo. Eso no fue una concesión demasiado humanitaria de parte del ministerio. Ciertamente. Nosotros y me llama la atención la ADP, que la ADP, perdóneme, me llama la atención que la ADP haya saludado eso, porque si yo estoy en el profesor del Pablo Maquine, profesor de la Escuela Canadá, y ahora resulta que no, que yo nunca di clase en la Escuela Canadá, pero tengo 2 años cobrando. Si yo no soy un delincuente, que venga Dios y lo vea. Entonces ahora, si la ADP dice, no, pero vamos a Maquine, que deje el programa en Colorvisión y que venga a la Escuela Canadá. Ese no es un mal ejemplo para los muchachos de lo que es un régimen de consecuencias. ¿La ADP aceptó eso? Bien, claro que sí. O sea, lo que hemos hecho es esta auditoría más con el sentido de castigar, con el sentido de sanear la nómina. Se le dio un chance, como los Amet a uno. Sí, una oportunidad. Todo el que quiso regularizar su situación, se le dio la oportunidad. Porque debes recordar que para nosotros el objetivo fundamental de esto es la regularización y el fortalecimiento institucional, más que el castigo. Pero tengo también que afirmar que la cantidad de casos que encontramos que no estaban real y efectivamente laborando como tal es un porcentaje bastante bajo. Las mayores irregularidades estaban en la desubicación del ejercicio laboral del maestro. Estaba registrado en un lado y estaba laborando en otro. Y esto lo que generó... que no llegaba a la central. Claro, que nunca, sí, porque eran decisiones que se tomaban al margen de la sede central. Entonces ya todo eso está resuelto. Y yo estoy seguro que esa acción que desarrollamos le genera hoy en día al magisterio mucho más seguridad de su estatus laboral y también fortalece la carrera docente. Luego de eso pasamos a la evaluación del desempeño. Hoy en día ya se está preparando el informe final diagnóstico que se nos va a presentar por parte de todo el equipo técnico que ha estado trabajando, pero hemos desarrollado un proceso con una velocidad extraordinaria, pero con una calidad, un rigor bien elevado. Este diagnóstico nos va a permitir identificar debilidades y fortalezas en el magisterio. ¿Para qué? Para dar el tercer paso, que es el paso de la formación docente. Como te dije al principio, es clave
la calidad del maestro, de su ejercicio profesional en el aula para elevar los aprendizajes. Y entonces el 2018 va a ser el año de la formación intensiva de los docentes en base a este diagnóstico que hemos elaborado. Podríamos decir, ministro, que la idea es que no haya que cancelar a nadie por poco capacitado que esté un maestro, se le va a empujar a mayor capacitación, una oportunidad, otra oportunidad, de forma tal que no haya que sacarlo del sistema. Así es. ¿No? El sentido de todo este proceso de fortalecimiento de la docencia no es ni castigar ni sacar a nadie del sistema, porque en su gran mayoría los maestros son personas consagradas que han dedicado años a esta labor. Si estamos haciendo un cambio, ellos deben ser parte del cambio. Y en ese sentido, lo que se amerita es de un fortalecimiento. Pero además, hay que reconocer, Pablo, que estamos en un contexto de un nuevo currículum basado en competencia, donde nadie es experto. Y entonces, ya solamente por el cambio del currículum, se amerita que todos sean capacitados. No porque tengan debilidades necesariamente, sino porque estamos enfrentados a un nuevo paradigma de trabajo. Y por eso es la razón en la que tenemos que hacer ahora un gran esfuerzo, una gran inversión en formación docente, especialmente en el contexto del nuevo currículum basado en competencia. Tenemos que hacer una breve pausa y continuamos esta conversación con el señor ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Ya regresamos. Pero ya el partido de masa, que es el segundo PLD, el que tenemos, ya está en un estadio tardío de ese segundo PLD. En crisis, el partido de masa ya está entrando en ese crisis, modelo. En contradicciones que ya están anunciando que es necesario que surja el tercer PLD. Gracias por continuar con nosotros. Ministro, miembro del Comité Central del PLD, Andrés Navarro, hay cosas como que no se entienden. Tengo entendido que la ADP de alguna manera está controlada por miembros simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. El gobierno es del Partido de la Liberación Dominicana, el ministro por consiguiente. De repente el sector educación, donde ha habido un antes y un después, y lo único que se ha hecho es mejorar. Lo que peor está es lo que está igual que como estaba, y en eso hasta la oposición, eso lo admite, o sea, el trabajo está ahí, todo es mejorable, ¿no? Entonces de repente uno ve este enfrentamiento que piensa, bueno, no hay peor cuña que la del mismo palo. ¿Qué está pasando? Porque ya no me lo tiene que responder, porque eso todo el mundo se ha explicado 20 veces. Antes los nombramientos se hacían con una firma del ministro, ahora el ministro dice, no, vamos a hacer un concurso con una terna. De repente hay un enfrentamiento con marchas y todo esto, no de un sindicato que está haciendo una oposición político-partidaria, porque no puede ser, porque es el PLD. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El PLD se está muriendo de éxitos también en el Ministerio de Educación? Hay un aloque full también que va a afectar a la niña linda del país y del gobierno y del propio presidente, que es esto de la educación, que es donde todos estamos de acuerdo. Explique, tómese su tiempo, que el programa es de nosotros, no hay problema. O sea, explíqueme. Bueno, Pablo, lo primero es que como ministro de Educación yo respeto mucho a la Asociación Dominicana de Profesores. Como político yo creo en el derecho a la organización de los trabajadores, también en el derecho a generar sindicatos, gremios. Duré mucho tiempo de mi vida inicial profesional trabajando con organizaciones comunitarias, gremiales, y por eso me merece mucho respeto. Yo también tengo que comprender que independientemente de que haya un sector de la dirigencia de la ADP que sea de mi propio partido, del PLD, ellos tienen que tener una agenda, tienen que tener un margen de autonomía que le permita desarrollar una agenda gremial que no necesariamente coincida en todo con la agenda del ministerio. Perdóname. Y precisamente eso yo lo respeto en su totalidad. Lo que pasa, perdóname que le interrumpa, pero lo que pasa es que cuando la ADP
aún sea todos los periodistas que sea, exige, por ejemplo, un aumento de salario. Sí. Imagínense que no se hubiesen hecho todos los aumentos que se le han hecho a los maestros. Bueno, pues por más San PLD que sea quien sea, sí, aquí hay una lucha contra un gobierno irresponsable que no ha tomado en cuenta a los docentes y anda haciendo muchísimas escuelas, sí, y a mí no me ha aumentado. Ese no es el caso. No es el caso. Entonces, ahora el pleito que hay con marcha incluida, sí, es por esto que yo no lo entiendo. O sea, sí, porque que antes lo hacía el ministro era una decisión del ministro. Sí, sí. Eso es algo, Pablo, que... ¿Qué es lo que hay? En confianza ya, ministro. Sí, me ha sorprendido, Pablo, sí, porque lo que estoy tratando de hacer es de institucionalizar la aplicación de la Ley 6697 para la designación de los directores regionales y distritales. No va a ser una decisión del ministro ahora, no es que, sí, porque usted no es que lo van a nombrar. Son ambos cargos, y en eso creo que parte de la dirigencia del ADP sí, tiene confusión, porque hay otra parte que está bastante clara. Ajá. Estas dos posiciones, directores regionales y de distrito, sí, no son posiciones de carrera docente, exacto, son posiciones administrativa que se denominan en la ley 4108 de confianza, o sea, de designación directa del ministro. Por ejemplo, en la ley 6690, y siempre ha sido así. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Repítalo una vez más. Entonces, ¿qué es lo que se va a mantener el mandato de la ley de que debe ser designado por el ministro? Porque eso yo no lo puedo cambiar por una normativa, ni tampoco el Consejo Nacional de Educación. Lo que hemos establecido es un procedimiento competitivo para que la designación del ministro esté garantizada por una previa clasificación de docentes que hayan aplicado, que garantice que esa clasificación esté basado en el mérito profesional del docente y no en otra variable. ¿Y cómo se explica entonces la protesta de la ADP? Sí, esos son de los aspectos. O sea, antes no había que hacer nada. O sea, antes usted era el ministro. Todos, a mí el ministro me autoriza a poner a Machinini director. Por ejemplo, los actuales directores, los que están en funciones, fueron designados directamente por el ministro, sin pasar por ningún tipo de proceso. Ahora habrá una evaluación. De evaluación, sí. Entonces, ¿qué pasa? La ley lo que establece es que el ministro lo designa a los directores regionales, pero la ley establece expresamente que en el caso de los directores distritales, debe el ministro designarlo a partir de una terna que le presenta la Junta Regional de Educación. De ahí es que tomamos la figura de la terna, de la misma ley. Entonces, hoy en día, déjame decirte, el entusiasmo que hay en todo el país por parte de los docentes, que ya ven la posibilidad que nunca vieron antes, de en base a sus méritos ser evaluado y tener esa posibilidad de que el ministro lo designe en una función, que es una función de confianza, de una designación propia del ministro, es extraordinario ese entusiasmo. Y esto le confiere menos discrecionalidad a ese tipo de designación, que son posiciones muy importantes para una gestión de calidad del sistema educativo, lo que viene a repercutir en el fortalecimiento de la institucionalidad. Y esto lo hemos explicado en muchos escenarios a estos dirigentes de la ADP. Fíjate que hay otros dirigentes de la ADP que lo han comprendido y están apoyando esta medida. Incluso algunos dirigentes políticos importantes de oposición. Sí, exactamente. Entonces, ahí yo lo que espero es que logren entender el bienestar que le va a generar no solamente al magisterio, sino al sistema educativo, el que la designación desde ahora en adelante sea bajo criterios de meritocracia y no de otros criterios que ya la experiencia ha demostrado son nocivos para la calidad de un sistema como este. Porque si hay aquí en el país, para el desarrollo de una sociedad como la nuestra, hay ámbitos del Estado Dominicano que deben ser sagrados en términos de la concepción de su gestión. Y déjame decirte, Pablo, estas medidas que yo estoy tomando obedecen estrictamente a la convicción que tengo como político de que la apuesta que tiene que hacer la clase política de nuestro país
es a la de la institucionalización de la República Dominicana. Pero también hay algo que creo que es bueno de destacar. Ya usted ha admitido públicamente sus aspiraciones políticas. Sí. Se supone que la preocupación de alguien que aspira a un cargo superior es hacerlo muy bien en el cargo actual. Sí, porque así si usted es. no hace un buen desempeño en sus funciones actuales, ¿con qué cara me viene usted a mí a Sí, pedir así es. su apoyo? ¿Hasta qué punto este PLD, muertecito de éxito, ahito de ganar siempre, ya lo que está es, incluso ni siquiera el enfrentamiento entre tendencias, Sí. sino dentro de la misma tendencia hay varios aspirantes? El hecho de que uno sea ministro de Educación y haya admitido públicamente sus aspiraciones hace que los de la otra subtendencia, oiga por dónde va el PLD ya, subtendencia, le ataque, poniendo en peligro la niña linda, Sí, de las luces, que tiene sombras este gobierno, de las luces de este gobierno, que es la educación. ¿Qué está pasando en el P? Ya fuera educación, yo estoy hablando ahora con el dirigente Claro, político, sí. excúseme. No, o sea, muy bien, muy o sea, ¿qué puede explicar este araquiri PLDista de estar dañando ahora, fíjese que el mérito mayor del gobierno de Danilo Medina tiene sus sombras, pero si hay algo en lo que todo el mundo, casi todo el mundo, saluda, es lo que ha ocurrido con la educación. Y ahora eso está en peligro, dañando la imagen de la institución, ni siquiera por el de la otra tendencia, no, de su propia tendencia. En confianza, le hablo ahora al dirigente político, claro, por favor. Fíjate, Pablo, resulta que, y esto ha pasado en otros países con grandes partidos, en la medida que un partido político va creciendo, se generan tendencias al interior o grupos digamos, corrientes de pensamiento y de actuación. Pero en la medida que sigue creciendo, dentro de las mismas tendencias, se pueden ir generando también visiones diferentes. Y esto es un proceso relativamente normal. Ahora, de lo que yo estoy convencido es que el PLD está agotando una etapa de su estadio de desarrollo y estas son manifestaciones de esa naturaleza. El PLD cada 20 años, como una organización política, ha ido mutando en otro formato de organización. El primer PLD fue el partido de cuadro. Ya a los 20 años comenzó el proceso de mutación a un partido de masas. Pero ya el partido de masa, que es el segundo PLD, que es el que tenemos, ya está en un estadio tardío de ese segundo PLD. En crisis, el partido de masas ya está entrando En ese crisis, modelo. en contradicciones que ya están anunciando que es necesario que surja el tercer PLD, en el PLD que yo creo y al PLD que yo apuesto, que es tuvimos el primer PLD, que es el PLD de cuadros, Sí. el segundo PLD que tenemos ahora, que es el de masa. Deténgase ahí. Después de la pausa hablemos entonces del tercer PLD, sí, con el así miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ministro de Educación también, pero con el miembro del Comité Central, el arquitecto Andrés Navarro. Ya regresamos. Perdone la interrupción, pero el tercer PLD, ¿en qué consiste su propuesta, ministro? El tercer PLD debe ser el partido de causas. Es decir, un instrumento político que tenga la capacidad de interpretar las inquietudes, los sueños de la sociedad y traducirlo en políticas públicas. Y ese partido de causa debe ser aquel que asuma esos sueños de la sociedad y lo trabaje también como responsabilidad propia. El PLD debe garantizar, a pesar de todo el poder que hoy exhibe, todo el éxito que hemos tenido, de que tiene la capacidad de seguir subordinado a la sociedad dominicana. Porque no tiene sentido un partido, por más grande que sea y exitoso que sea,
que convierta su accionar en una agenda particular al margen de la sociedad. Y eso es recuperable, sí, porque así, usted me está hablando de volver a servir al partido para servir al pueblo, del pueblo al partido, y el partido actúa en el gobierno. Eso es realizable en un partido masificado, con un comité político que se reúne en diciembre, que por cierto tiene 4 meses ahora que no se reúne, ¿no? O sea, eso es realizable sin una gran crisis. En el PLD sí es posible, porque el PLD ha demostrado hasta el momento, si vemos el histórico, que ha tenido la capacidad en cada estadio de cambiar a tiempo. No negando el PLD anterior, sino superándolo. Porque el partido de causa lo que va a hacer es una superación del partido de masas. Y nosotros tenemos la ventaja en el PLD, que tenemos la suficiente calidad dirigencial para entender esto en su momento. Bueno, una calidad dirigencial que yo no la voy a poner en duda, pero una propuesta como esta, lo lógico sería llevarla al Comité Central, pero el Comité Central se reúne, no sé, cada cuántos años se reúne el Comité Central. No, fíjate, Pablo. Entonces, hay la posibilidad de que el arquitecto Navarro presente a sus compañeros esta propuesta. Fíjate, lo que pasa es... Con Danilo y Leonel Fernández y el comité político también sentado ahí. A ver qué les parece. Esa visión del partido de causa. Sí, partido de causa. Ya está dentro de las modificaciones de nuestro último Congreso. Pero no que con no ese ha sido nombre. debida... Ajá, que pero no, porque esta es una conceptualización que estoy haciendo. Pero ya las transformaciones en el Congreso, el último Congreso, no Botello, que tuvo nuestro partido, están. Y déjame decirte algo. En ese Congreso, como todos los compañeros podrán recordar, el tema más debatido, el que se tomó más tiempo y sobre el cual se hicieron más propuestas, fue el tema de la relación gobierno-partido y partido-sociedad. Porque ya en la masa del PLD se siente esa necesidad de que la agenda del PLD sea estrictamente la agenda priorizada por la sociedad dominicana. Y eso sería también, tomaría en cuenta aquello que así estaba, pero se cambió, de que el que gobierne en Palacio no gobierne el partido. Es decir, si tú eres un presidente, secretario, tú eres de la directiva del PLD, ocúpate del partido, pero no puedes ser ministro y al mismo tiempo ser un funcionario importante del partido. En su propuesta se retomaría eso que parece que le ha hecho mucho daño al PLD, sobre todo que lo ha debilitado institucionalmente. Sí, fíjate que en el Congreso se discutió también mucho esto. Lo echaron para atrás, no son fáciles. Sí, claro, sí. Pero, la oposición se dice una cosa, después las mieles. Pero déjame decirte, Pablo, nadie puede escudarse en que tiene una función pública para no asumir las responsabilidades que tiene en el partido. Nosotros podemos ejercer los dos roles si hay una asunción plena de responsabilidad. Pero yo no lo veo usted de presidente del PLD y ministro de Educación. Ese ministerio encima y ser el presidente del PLD. No, Pablo, porque déjame decirte una cosa. Para cada error en el partido, un asesor, tú puedes, precisamente tú no puedes, digamos, castrar la posibilidad del servicio público a un dirigente político. Por eso yo estuve de acuerdo con que no se vaya a negar la posibilidad de que un dirigente del partido pueda asumir un rol, una función de servidor público. Pero que hay gente que se va a morir para ser el muerto en la funeraria. No, bueno, si usted es ministro y hay un partido de 2 millones de miembros, si usted es ministro, déjele la presidencia a otro compañero. Pero Pablo, eso es parte esa es parte de la democracia interna del partido. Pero por principio, lo que no sería correcto es que usted, porque sea dirigente del partido, no tenga la posibilidad de ejercer la función pública. Porque ambos roles no son contradictorios si se manejan adecuadamente. Lo que nosotros necesitamos es que ya se pueda concentrar la agenda política partidaria en el fortalecimiento de nuestra organización y en la superación ya de ser simple y llanamente un partido
de masas. Y en ese partido de causa se volvería a la referencia ética de Juan Bosch, necesariamente, que es parte de las sombras claro que de los gobiernos del PLD, la parte de la impunidad, el tema ético bochista. Claro. ¿Qué se haría en ese sentido? Sería indispensable no solamente rescatar, sino actualizar todos esos principios. Porque es un error, y el mismo método que aplicaba don Juan para el desarrollo de organizaciones lo expresaba. Sería un error nosotros estar frisados en el tiempo. Los principios, los valores, tú lo vas a cruzar con el cambio de la realidad y lo vas a aplicar. Y por eso son rescatables todos esos principios. Pero por ejemplo, el problema de la impunidad, el asunto de que aquí los partidos confunden la solidaridad con la impunidad. Sí, y llegan al poder, lo primero que hacen es desentenderse de los compañeros sometidos a la justicia. Pablo, lo hizo el PRD, lo hizo el PLD en su momento. Pero si tú haces una evaluación de los 4, casi 5 periodos que ha tenido el PLD en el gobierno, ha sido el partido que más aporte ha hecho a la institucionalización de la República Dominicana. En la norma jurídica institucional. Hoy, claro, pero sobre la base de esas normas jurídicas es que hoy la sociedad puede reclamar, porque la sociedad no puede olvidarse que si hoy tiene esa libertad de expresarse, de movilizarse en el marco de un entramado jurídico, ese entramado jurídico lo montó el partido que está en el gobierno ahora. Y es su mérito. Por eso, bueno, pero en 20 pero que años no se puede olvidar. Habrá un solo dirigente importante del PLD condenado por corrupción, y las auditorías visuales están ahí. Esa no es la parte floja Pablo, del PLD que debe el partido de las causas tomar en cuenta. Lo que hay que garantizar es que esos procesos se lleven en el marco de la ley, es decir, lo que se llama el debido proceso. Claro. Porque yo he escuchado a dirigentes sociales o de oposición que quieren una condena por la condena misma. Y eso sería... La queja es esa. Por ejemplo, mire el caso de Odebrecht. Por lo que yo he leído de los expedientes en contra de esos acusados, ahí habrá pocos condenados. ¿Y tú crees que en otro partido de la República Dominicana se pudiera llegar tan lejos como se ha llegado y como se va a llegar, que no sea en un gobierno del PLD? Porque es que el caso de Odebrecht, por ejemplo, es un caso que está en proceso. Bueno, ¿y qué es lo que se quiere? Ministerio no podía ¿Qué es lo que se quiere? ¿Una previa condena? No, porque es que lo que yo le hablo, precisamente, ministro, Pablo, es que ha habido un problema en cuanto a que si un partido tiene 17 años, 17 años en el poder, y en ese tiempo no ha habido una sola persona, porque es normal, donde hay 100,000 personas, Pablo, no pueden ser caballeros y damas. Si yo te doy ejemplo de que sí lo ha habido, ¿sabe lo que me va a decir? Pero no, lo que yo quiero son dirigentes nacionales. Yo digo, por eso digo de importancia. Bueno, pero... Porque ahora, hace poco, condenaron a 17, cuando tú buscas, ahí no hay. Y hay un asunto que se llama auditoría visual, que dice mucho. Pablo. Pero yo lo que quería preguntarle, eso va en el partido de las causas. ¿Se va a apretar un poquito en este nuevo partido de las causas? Claro, ética, porque un partido de causa tiene que tener como bandera necesariamente la institucionalización, el fortalecimiento institucional de nuestro país. Final, ministro, ¿usted considera que fue acertada su decisión de admitir sus aspiraciones a la presidencia de la República? ¿Eso le puede aumentar la oposición interna, incluso dentro de su tendencia? Sí, fíjate, estaba claro en que debía decirlo. Ser sincero, sí, y es correcto, porque la sociedad está cansada de la simulación. Y si usted me ve a tiempo completo en la política, no me puede aceptar a mí que yo le diga que yo no aspiro a nada. Entonces yo fui lo suficientemente honesto y sincero, que eso me puede traer adversarios que antes no tenía, que puede generar agendas que me hagan campaña negativa en procura de... ¿Está preparado para eso? Sí, estoy preparado, porque eso es el riesgo que asume cualquier político, y especialmente cuando está dedicado a tiempo completo. Entonces yo estoy preparado, y nada de eso lo voy a asumir como algo personal. Porque el político que se equivoca... Bueno, siempre y cuando no sea campaña rastrera, tan de moda ahora con las fake news
Sí, y la difamación. pero siempre que sea con argumentos. Siempre, claro, porque aquí tiran a matar a siempre veces. uno tiene la expectativa de que el otro se maneje con la misma altura. Pero en el caso de que no, lo que yo no voy es a irme al campo del otro. Yo siempre me voy a manejar como asumiendo las contradicciones políticas precisamente como lo que son políticas. Y por eso, como he expresado, tengo aspiraciones al más alto nivel. Ahora esas aspiraciones se convertirán en proyectos conforme la realidad y el partido lo vayan indicando, porque no estoy desesperado. Mi objetivo en la vida no es alcanzar una posición, sino servir fundamentalmente a nuestro país a través del ejercicio de lo público. Ministro, me debe una entrevista personal y política. Así es. Desde ahora le invito a que hagamos un programa sobre la trayectoria personal, profesional y el pensamiento político de Andrés Navarro. Lo que pasa es que la tentación periodística de hablar de algo tan fundamental como la educación, pues postergó. Así Bien, que con la mucho invitación gusto. está. Sí, con mucho gusto, Un placer. Pablo. El arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Sean felices y es en familia mucho mejor, mucho mejor.